El fenómeno ovni y sus extraños ocupantes es una realidad. Están aquí. Lo que no sabemos muy bien es qué son. Observen este video. Lo que ustedes ven es un video de un ovni registrado por un avión de guerra norteamericano. Este fue revelado por el Pentágono en el año 2019 y es real. El ejército de los Estados Unidos dice, esto es real, no sabemos qué es. Obsérvenlo. Y esta noche en Más Allá, sean bienvenidos porque vamos a presentarles las fotografías, las evidencias más impactantes del fenómeno ovni de todos los tiempos. Juan Jesús Vallejo, Alejandro Bernal, El fenómeno ovni, aquí tienen ustedes a UFO, que es nuestro alien gris oficial. Hoy vamos a hablar de un tema que es realmente impactante. Tenemos evidencias fotográficas. A diferencia de otros fenómenos del misterio, el fenómeno ovni es tangible. Gran parte de la población lo ha visto. Los gobiernos ya aceptan que están allí, pero no sabemos quiénes son ellos. Juan G. Vallejo, estamos en un momento de la historia increíble. Estamos en un momento histórico y la noticia ha sido mundial hace muy pocos días porque un documento oficial del Congreso de los Estados Unidos de América, en concreto es un documento donde se aprueban una serie de fondos reservados para la Oficina de Investigación de OVNIs, por primera vez en la historia, y llevan 75 años investigándolo, por primera vez en la historia han dicho que eso es de origen extraterrestre. Es más, en el párrafo dejan claro que la plata y el dinero es solo para investigar los que son de origen extraterrestre, que cualquier cosa que se identifique con un dron o cualquier otra historia tiene que ir a un departamento aparte. Es la primera vez en la historia, es un cambio de postura, que no sé a qué nos va a llegar, pero vamos, yo estoy feliz y contento. Que además, estoy seguro, pero segurísimo que esto ya lo hacían desde antes, pero no lo habían dicho al público. Sí, bueno, vamos a ver, que se gastaran tantísimo dinero en investigar ovnis, obvio, que hicieran proyectos como fue la Comisión Cóndor, que hicieran proyectos como fue el proyecto Libro Azul, que desde el año 2004 investigaran ovnis con un presupuesto, eso sí se sabe, de 22 millones de dólares al año. Pues obvio, no era para investigar, es que era ridículo. Claro que sí. Era ridículo que un dron chino fuera a ir delante del USS Nimitz en territorio norteamericano a probar el último dron, porque montas un incidente internacional que podría desembocar hasta en una guerra nuclear. O sea, vamos a ver, los chinos no son idiotas, ¿vale? El tema es que nunca habían dicho públicamente, esto es extraterrestre. Y es más, Marco Rubio, el senador republicano, ha dicho, menos mal que son extraterrestres, si estamos de acuerdo en esto, porque si fueran de China estaríamos fastidiados porque tiene una tecnología muy superior. No solo eso, hace pocos días, y es una pena que no haya sido a nivel mundial en prensa, Bill Nelson, el director administrativo de la NASA, o sea, el tipo que reparte la plata en la NASA y que es el jefe de la NASA, de facto ya ha dicho, lo que están viendo los pilotos norteamericanos y los vídeos que estamos viendo es tecnología no humana. El director de la NASA. Así es, no humana, y eso me recuerda, por ejemplo, uno de esos archivos de hace tantos años del caso Roswell. En uno de sus informes decían los investigadores, existen los platillos voladores, que era el término que se usaba en ese momento. Ese es un documento de 1950, de marzo de 1950 del FBI, donde dice que en Roswell había 3 platillos voladores. Y dice, FBI, existen, sí, pero no son un problema por ahora para nuestra seguridad. Y eso
es de hace 70 años. Sí. Alejandro, bienvenido. Esteban, un saludo para usted, para Juan Jesús y para los televidentes. Una de las temáticas más importantes en el ámbito del misterio, desde hace unos años me atrevería a decir que toda esta gran caja de Pandora se desató tras esta revelación de este tipo de proyectos de investigación OVNI por parte del diario The New York Times en diciembre del año 2017, y en la medida en la que han pasado los años se han destapado más informaciones, se han revelado videos, fotos cada vez más esclarecedoras y desconcertantes que a todos nos dejan sorprendidos. Bueno, señores, y les tenemos esta primera nota donde vamos a hablar de eso, de las evidencias OVNI, de las fotografías, de los registros que hoy aceptan los gobiernos del mundo que son reales. Observen. Los objetos voladores no identificados y sus enigmáticos ocupantes. ¿De dónde provienen? ¿Desde cuándo nos observan? ¿Por qué están allí? Preguntas que se pierden entre océanos de incertidumbre y nos llevan a cuestionar nuestro lugar en el universo. Incertidumbres que aumentan cuando nos enfrentamos a pruebas tangibles como fotografías e imágenes que rompen toda lógica. Como estas figuras registradas en Málaga en 1974, que muestran formas sinuosas que se elevan sobre el cielo. Formas que resultan similares a este extraño objeto registrado sobre Islamabad, capital de Pakistán, en enero de 2022. Acompáñenos esta noche a analizar las extrañas fotografías de ovnis en Japón, el caso OVNI de la Catedral de Cádiz y las revelaciones del caso Calvin, solo aquí, en Más Allá. Imágenes increíbles. Hablábamos, Juan Jesús, detrás de cámaras, que es increíble que periodistas toman la foto directamente desde los años 60, sí. Fotos de los años 50, Alejandro, videos como este de Islamabad, que ha salido a la luz pública y que también los gobiernos dicen, esto es real. No sé frente a qué estamos, no sé qué es, pero vuelvo a decir, es un momento histórico, Juan, que ahora vamos a ver unas fotos increíbles. Es un momento histórico y es más, es que cuando venía para acá en el taxi me conecto al celular y otra noticia, 24 vídeos, ya el Pentágono ha dicho que tiene 24 vídeos de ovnis grabados por sus pilotos, aunque no los va a hacer públicos, ¿vale? Tenemos 3 que son trozos de vídeos más grandes y ni siquiera la calidad que se grabaron, ¿vale? Pero no, o sea, esto es un cambio de paradigma que yo creo que tenía que haber tenido más repercusión en prensa esta noticia y lo del director de NASA y todo esto. Increíblemente, todo el mundo está así como callado, porque creo que los ciencinazis y los escépticos están asustados. Me han insultado tanto y me han dicho tantas veces loco, que ahora yo creo que son ellos los que están debajo de la mesa, asustados o algo. Porque y nos llamarán, cuando ya aparezcan nos dirán y... Yo no les pienso coger el teléfono. Alejandro, muchos dicen, antes de que veamos unas fotos sí. impresionantes, porque este programa es de ese tipo de evidencias, muchos dicen que nos están preparando. Hay mucha gente que está diciendo ahí en redes, me escriben, con tantas apariciones, siempre han sabido que estaban ahí, lo negaban, ahora no lo niegan porque parece que ya no lo pueden ocultar. Habiendo tantos videos, YouTube, ya no pueden ocultar la existencia de los ovnis. Lo que pasa, Esteban, es que hoy en día, a la hora de hablar del fenómeno ovni, no estamos hablando simplemente de personas que funjan de contactados o de individuos como usted que me está viendo o este servidor, sino estamos hablando de militares, de políticos, de algunos de los funcionarios más importantes del gobierno de los Estados Unidos que están hablando de esta realidad ovni abiertamente hoy en día. Bueno, Juanje, vamos a ver estas fotos que lo quiero decir aquí de frente. Juanje me las pasó hace unos días y yo quedé completamente impactado. Obsérvenlas acá. ¿Qué estamos viendo, Juan Jesús? Esas son las fotos ovni del caso Pusilibro. Yo entrevisté al que hizo las fotos, ¿vale? Lo entrevisté hace muchos años. Se toman en el norte de España, juraría que por Aragón o así, no recuerdo ahora hasta dónde fui para entrevistar a este señor. Juraría que son 4 fotos, para ser exacto, las que él me mostró, porque todavía conservaba los negativos, estaba ya muy mayor. Yo a este señor lo entrevistaría hace como 17 años o algo así.
Y nada, era un fotógrafo aficionado que fue al monte a hacer fotos de naturaleza. Los ovnis le importaban un carajo, ¿vale? Y de repente, pues cuando llegó la noche y era la hora de volver a casa, pues vio eso en el cielo, se sorprendió, le dio tiempo a sacar cámara y trípode. Sin trípode no puedes hacer una foto así. Y mira, esa foto que ves ahí, la que se está viendo ahora mismo, ¿vale? Porque él dice que como que lo de arriba era una especie de, como de nave nodriza, y de ahí salían objetos pequeñitos y volvían a entrar. Es una de las fotos clásicas de la ufología en España. Que además esta fotografía de alguna manera se volvió histórica. Sí. Se volvió histórica porque es una de las fotografías que no han podido ser de alguna manera por los escépticos y los ciencinazis, como dice Juan Jesús. Ninguno puede decir es mentira, es No, está falsa, trucada, está trucada. no está trucada. No está trucada. No está trucada. Es No. increíble. No. Y me recuerda, por ejemplo, mucho a estas figuras que no tienen mucha forma, ¿no? Estas últimas imágenes que tenemos, que son simplemente como... Sí. que no tienen la forma clásica, que están ahí, pero no Sí. sabemos qué son. Bueno, vamos a ver, las imágenes normales que está desvelando el Pentágono, básicamente son objetos que son circulares, ¿vale? De en torno a 1,80 m de diámetro. Y te lo digo porque cuando pusiste el vídeo anterior, como esa cámara está en un destructor norteamericano, él sí te dice lo que mide, ¿vale? Por eso te digo exactamente lo del 1,80 m, cosa que antes no podíamos saber. Que grabe una cámara militar, obvio, es una gran ventaja. Entonces, ese objeto luego lo que hace es que se mete en el agua, mandaron un submarino, no encontraron objeto ni absolutamente nada. La historia es la siguiente. Lo que están demostrando las últimas investigaciones OVNI es que lo realmente importante no sucede en la atmósfera, sucede bajo el agua del mar. Cuando el año 2004 el incidente Nimitz y un portaaviones, que es el Nimitz, empieza a captar esos objetos porque hay un cambio en el sistema de radar y se utiliza un sistema de radar para los misiles hipersónicos, y es cuando los empiezan a detectar. Con los radares antiguos no se detectaban. El radarista del USS Nimitz dijo claramente: se pierden siempre porque se meten bajo el agua en la isla de Guadalupe, en territorio mexicano, porque los pudo seguir con el radar. Eso nunca había pasado en la historia. Lo que pasa que es el único informe de los más de 140 que tiene el Pentágono en los últimos años sin explicar, que es público. El resto no son públicos. Y mirando estas fotografías que habíamos visto de España, me acuerdo, por ejemplo, de lo que dice Luis Elizondo, que fue un contratista del Pentágono, que hizo todas las filtraciones. Que aquí lo entrevisté varias veces y hablé con él, y él me dice, los militares no le llaman ovni, le dicen tic-tac, porque le recuerda un dulce que se llama tic-tac, porque es alargado, pequeños, no son objetos grandes y son igualitos a las fotos o muy parecidos a las fotos que acabamos de ver. Así les dicen, ¿no? Los militares, o sea, es absurdo, pero cuando un militar norteamericano dice, tengo un tic-tac, es un ovni. Lo interesante de esto, Esteban, y muy de la mano de lo que comentaba Juan Jesús al inicio del programa, es este documento del Congreso de los Estados Unidos. Hay un término muy específico que me parece que es muy importante tener en cuenta a la hora de abordar la realidad ovni hoy en día, y es el concepto de objetos transmedios. ¿Qué son los objetos transmedios de acuerdo a este documento? Objetos que son capaces de volar por la atmósfera y estar en la superficie y luego sumergirse en el agua en cuestión de instantes. Este documento del Congreso los denomina de esa manera, y desde luego que ya le da otra connotación a estos objetos tan desconocidos. Y eso tiene un detalle: cuando habla de transmedia también habla de que están en el espacio exterior. Que entran y salen. La NASA se está callando cositas, pero bien. Bueno, después de comerciales vamos a ver uno de los registros más impresionantes de todos los tiempos, y lo acaban de revelar. Pero antes les dejo este libro, si les gusta, se llama Metrópolis, la historia de las ciudades, la historia del invento humano de las ciudades. Nos lo envía John de Planeta de Libros. Ya volvemos porque esto es más allá, los queremos. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de evidencia real ovni. Es real. Están aquí, no sabemos qué son, existen y tenemos fotografías y videos. Antes de continuar, quiero darle un saludo grandísimo al señor Monroy de Antigua Guatemala, a la gente que nos está viendo en Cuba.
en Cuba nos ven, muchas gracias. A la gente de República Dominicana que están en Playa Bávaro, a ustedes muchas gracias. Y también a los de Ciudad del Este, Paraguay. Sigan escribiéndonos aquí abajo. Y si quieren ver mi canal de YouTube, se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Usted escribe ya mismo. Si le gusta esto, tenemos también lo mismo, pero en formato podcast, como Los Audios de Cruz Escribiente. Y siguen ahí, se suscriben, es gratis. Y bueno, hace unas semanas, hace muy poco tiempo, se reveló una imagen que para muchos es tal vez la imagen más nítida de un ovni. Esto cambió la historia, señores. Y estamos hablando del caso Calvin. Si existe un caso que ha llamado la atención del mundo entero, es el llamado caso Calvin, que sucedió en 1990, cuando dos jóvenes británicos aseguran haber observado un objeto volador no identificado en las montañas del Reino Unido. Los jóvenes, que llevaban consigo una cámara de fotografía, tomaron una serie de 6 imágenes que fueron ocultadas sistemáticamente por los servicios de inteligencia británicos. Hasta este verano de 2022, cuando el investigador y periodista británico David Clarke consiguió hacerse con una de las copias de una de las imágenes por parte de Craig Lindsay, un oficial de prensa retirado de la Fuerza Aérea. La foto muestra un objeto desconocido escoltado por un avión de combate que se visibiliza de fondo y es considerada como una de las mejores imágenes ovni de la historia. Algunos escépticos afirman que podría tratarse del proyecto Aurora, un avión de reconocimiento secreto del que solo se rumoraba su existencia, aunque algunos afirman que se trata de una nave de otros mundos. Hipótesis que analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, esto sí es impresionante. Esta imagen realmente cambió la historia. Juan Jesús, cambió la historia el caso Calvin. Pues hombre, sabíamos que había sucedido porque esto es en el año 1990, que dos excursionistas están en la región de Calvin, en Escocia, ven esta cosa ahí, según su testimonio, aunque no sabemos quién son. Según su testimonio, ese objeto está ahí en torno a unos 10 minutos. Llegan aviones militares para rodearlo, que es lo que se ve en esa foto, y a los 10 minutos el objeto coge y sale disparado hacia arriba. Bueno, pues estos chicos se quedan tan impresionados que le mandan las fotografías a un periódico local escocés. Pero cuando los periodistas escoceses ven que hay un avión militar implicado en la historia, lo que hacen es decir, no, esto hay que llamar a la RAF, vaya que nos metamos en un problema. Llegó la RAF y se quedó con los negativos y con las fotos y nunca jamás se publicaron. La cosa que más me indignó investigando esto para hacer el vídeo para mi canal de YouTube, para Oculto tras la sombra, es que si entras en la página web del Ministerio de Defensa británico, lo que dicen es que ellos no tienen las fotos, que se las devolvieron al periódico escocés. Y los periodistas escoceses dicen que tararí, que las fotos nunca se las devolvieron. Es una cosa, sí, es una cosa ridícula. No, o sea, están perdidas. No, las tiene. Lo que pasa es que ellos dicen que su archivo, además, es que es ridículo todo, que no hay fotos. Dicen que no hay fotos, que en su archivo no hay fotos y que las fotos se las devolvieron al diario escocés. Pues si no hay fotos, tú me lo cuentas, porque eso que estamos viendo, ¿qué es? Y ¿vale? originalmente los testigos dicen que tomaron 6 fotografías. 6 fotografías. Sí. Tenemos solo una. Sí, solo se ha hecho pública una gracias a Craig Lindsay, que es un señor que era un militar que trabajaba en la oficina de prensa y se quedó tan impactado con la foto que se le ocurrió hacerle una copia antes de cerrar el expediente. Y como es un viejito, ya le da igual que le digan o no le digan, no le van a quitar la pensión por sacar la foto del ovni, pues llegaron estos investigadores británicos y dijo, mira, pues resulta que yo no lo tenía que haber hecho porque estaba prohibido, pero le hice una copia a la foto que más me impactó de la 6, ¿vale? Que Sí. es esa, donde se ve un avión Harrier, para ser exacto, al lado de este objeto. Y esto es lo más demente, porque tenemos no solo el ovni allí, sino tenemos un avión. ¿Qué diablos estaba haciendo el avión ahí? O sea, eso le da un contexto aún Es más... que hay una base militar muy cerca. Claro, y mira que hay unas cosas, Juan Jesús y todos, que a mí me llaman mucho la atención.
Siempre estos registros muchas veces se hacen cerca a bases militares, desde Roswell, desde La Joya, Perú. Es que el caso de La Joya es increíble. Sí, eso es brutal. Le disparan al ovni, un piloto, Santa María. Sí, y tenemos incidentes como los que pasaron también en España, sobre el mar Mediterráneo, cuando un avión militar, el incidente... Bueno, el caso Manises, si te refieres a Claro. ese, en el 79 hay un avión que es civil que tiene que tomar, hacer un aterrizaje forzoso, es la única vez en la historia de la aviación. Tiene que hacer un aterrizaje forzoso porque está en rumbo de colisión con un ovni. Yo entrevisté, que en paz descanse, a Ramón Zuazo Nagore, que era el copiloto del avión. Lermo de Tejada ya había muerto. Y a mí Ramón me dijo, mira, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer porque llevábamos 100 y pico personas y lo más importante, a mí esto de los ovnis me da igual, me decía, pero lo más importante es la vida de esas personas. Nadie me decía que era esa luz estaba ahí, estaba cada vez más cerca y decidimos que lo importante era la vida de las personas, y si luego nos decían locos o nos criticaban, que nos criticaran. Alejandro Bernal, ¿cambia la historia esta evidencia del caso Calvin? Totalmente, es la foto más clara de un ovni captada hasta el momento. Ha sido examinada por expertos en fotografía británicos, quienes han develado que como tal no tiene ningún tipo de manipulación. De hecho, hay algo muy interesante sobre esto, y es que Craig Lindsay, este exmilitar británico que la filtra, se la pasa a David Clark, que es el periodista que como tal desata toda esta información que fue tan viral a nivel mundial. Y de acuerdo, Clark, Lindsay le dice en algún momento que las personas que captaron esta fotografía, o al menos esa fue la información que obtuvo Lindsay, privilegiada al ser militar, quedaron impactadas al ver un avión de la Fuerza Aérea Británica persiguiendo a este extraño objeto. ¿Por qué unos militares estarían persiguiendo algo si no fuese importante? Esa era una de las incógnitas que siempre dejó sorprendido a Craig Lindsay, el militar que filtró esto. Bueno, nos vamos del caso Calvin a un caso brutal que sucedió en España, sobre una catedral. Ese nos lo ha entregado Juan G. Vallejo y hemos hecho la siguiente nota. Si existe una fotografía que ha marcado la historia de la ufología española, es el llamado OVNI de la Caleta, que fue registrado la noche del 5 de septiembre de 1979, cuando una gran cantidad de personas observaron un objeto luminoso sobre el mar que podía divisarse desde el sector de Campo del Sur en la ciudad de Cádiz. Un grupo de periodistas se dirigieron al lugar y se percataron de que había un objeto inmóvil frente a la catedral de la población. Fue entonces cuando el fotógrafo Ángel Movellán logró tomar esta imagen que le dio la vuelta al mundo. Segundos después, el objeto aumentó considerablemente de tamaño, enfiló hacia la catedral y desapareció instantáneamente. ¿Qué extraños misterios esconde esta fotografía? Lo analizamos aquí, en Más Allá. 100 metros. Bueno, señores, esto sí es increíble. Esta fotografía, lo hablábamos aquí mientras pasaba la nota, realmente es alucinante. Juan G. Vallejo. Para mí es la fotografía de lo que yo he investigado, ¿vale? Pues yo sí he estado ahí donde se hizo la foto, en la Catedral de Cádiz, y esto con investigadores gaditanos, sobre todo con José Antonio Caravaca, hablando de este caso. O sea, es que es una cosa de locos. O sea, año 1979, y esa cosa, que era gigante. Si pueden parar un segundito la imagen para que la gente entienda, Sí. a ver si luego la pueden parar. Ya la podemos poner ahorita. Y se la explico a tu público, ¿vale? Para que puedan comprenderlo. Ahí la tienen. Si pueden congelar ahí la imagen, Ahí por sí favor. Ahí. No, Deje- pero amplíenla. No, tienen que ampliarla un poquito. un poco más ampliada, por Vamos a ver, favor. tú ves que en el centro, ¿vale? Sí. Se ve una luz como dispersa y luego unas bolitas de luz a derecha e izquierda. Ahí, quieto, Ahí. déjala ahí, Exacto. quieto, parado. Ahí la tenemos. Ahí, quietecito, eso es. Vale, tú ves bolas de luz a derecha o izquierda. Lo que me cuentan a mí los testigos es que era un objeto gigantesco, pero como a lo mejor tenía como 200 metros,
Y simplemente, claro, ten en cuenta, año 79, una foto, aunque la tires con una buena cámara, como fue esto y tal, tienes que meterle mucho grano y pierdes toda la definición, para los que sepáis de fotografía, ¿vale? Entonces, el tema es que ese pedazo de objeto tan enorme viene desde el mar, se pone encima de la catedral, toda la gente, la ciudad histérica, llamando a la policía y llamando al periódico. Van 2 periodistas del periódico local y hubo un fotógrafo de apellido Movellán, que es el que le da tiempo a poner el trípode con su tiempo de exposición, que eso sería como de 30 segundos, si no, no sale eso, para los que sepan de fotos, y le salió. Pero lo que tú ves es que tu ojo no tiene mucha... tu ojo es mucho mejor cámara que una cámara siempre. Lo que estaba viendo la gente me decía era una cosa gigantesca, el típico platillo volante, pero gigantesco. La parte del centro era mucho más luminosa, pero los bordes se veían esas lucecitas que estaban ahí. Y además también comentan incluso que a veces se movía, como los típicos platillos volantes, que la parte del centro está estática, pero alrededor se mueve. Y tranquilamente se pegó ahí como unos 15 minutos y luego cogió delante de todo el mundo y se metió debajo del agua. Debajo del agua, delante, pero había como 300 testigos, o sea, una cosa absurda. Sí. Eso me recuerda a todo lo que hemos visto hoy. No, increíble. Luego dice la gente, no, los ovnis solo se aparecen en medio de una carretera y es un tío pescando. No, no, se aparecen en cualquier lado. Y lo interesante de esta historia, Esteban, es que fue tal la cantidad de personas que estaban observando esto en Cádiz en 1979 que los periodistas como tal tuvieron que hacerle frente, ver de qué se trataba, pudieron evidenciar visualmente este objeto. Ángel Movellán, el fotógrafo que capta esa imagen, toma esta instantánea para la posteridad. Y hay algo muy particular, Esteban, y es que algunos habitantes de Cádiz afirman que minutos antes, previos y posteriores a la aparición de este objeto, hubo cortes de energía en Cádiz. Es decir, también produjo un efecto físico sobre la ciudad este objeto. Sí, los periodistas que estuvieron ahí decían que hubo momentos en que en las calles aledañas se iba la luz. Sí. Y eso nos muestra que el fenómeno interviene también. Interactúa. Sí, interactúa. No es un fenómeno, la luz está ahí. No, se va la luz. Hay otra cosa, Juan Jesús, que yo he encontrado en entrevistas a 2 pilotos, una a Santa María y otro que le escuché a un piloto español, ya hablaremos de ese en otro programa, y dicen que cuando lo tenían al frente ya para disparar, la mira se perdía, el computador como si interviniera. Le bloqueaba. Sí, eso dice Juan Santamaría. Estás hablando de Fernando Cámara, para ser exacto, en España. 2 pilotos les pasa lo mismo. Yo fui el primero que entrevistó a Fernando Cámara después de más de 20 años de silencio, sí, gracias a un permiso del Ministerio de Defensa. No, a mí lo que me decía Fernando Cámara, bueno, teniente coronel, fuerte abrazo si oye esto, porque acabé haciendo cierta amistad con él también, luego lo vi más veces. Y a mí me decía Fernando Cámara, fuera de cámara, ¿no? La primera vez que le entrevisté, porque estaba un poco molesto, me dijo, mira, Juan, que a mí esto de los ovnis me importa un carajo, ¿vale? Pero un carajo. Dice, ahora, por la historia que viví, que a mí me mandaron a perseguir un ovni, no es que yo estaba allí, a él le mandaron, ¿vale? A hacer un scramble, me decía, esto pasó, toda una serie de interrogatorios, es un informe de más de 200 folios. Todo el mundo me observó y dice, yo he escuchado de mí y he visto a los escépticos y los ciencinazis diciendo de todo tipo de estupideces y tal, pero si es que lo vio, lo persiguió, y él lo que cuenta es que cuando pasa Mach 1, cuando él pide permiso a Madrid para pasar Mach 1 y le dicen que sí, que pase Mach 1, porque eso había fastidiado el tráfico aéreo español, cuando él pasa Mach 1 y dice que entonces se acerca mucho más y ya le ve la forma, que era una forma de campana, me dijo, ahí es cuando el objeto le bloca. Le bloca es que el Mirage en el que él iba, dice, te están tirando un sensor, ¿vale? Y te pueden disparar. Entonces tenía que hacer maniobras evasivas. Y eso le pasó también en Perú. O sea, cuando lo tenían al frente, él me decía, el piloto me decía, es como si hubiera desconectado el computador desde afuera. Como sí. Bueno, ya volvemos porque eso está buenísimo. Le recomendamos este libro de Jesús Carrasco, de Planeta, Llévame a casa. Tal vez en el futuro digamos eso, llévame a casa, como decía E.T., esa película famosa. Ahora, señores, prepárense porque después tenemos un caso alucinante aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de evidencia ovni, evidencia real, fotos, imágenes,
que nos muestran que esto ya no es simplemente de gente que dice que vio, que también tiene validez. Nadie puede decirle a nadie que está loco porque dice haber observado algo que parece no ser de este mundo. Pero en este caso tenemos fotografías, videos, imágenes. Un saludo grandísimo a la gente de Miami, que últimamente me están escribiendo mucho de Miami, 2 o 3, especialmente un señor llamado Orlando. Y un saludo rápido a Orlando, que vive en Coral Gables. A ustedes muchas gracias por estar ahí y observen este caso que nos va a poner a pensar qué sucedió en Australia. Muy buenas noches a todos los que nos ven en Más Allá. Mi nombre es Tania Velázquez y déjenme contarles que el 6 de abril del año 1966 en Melbourne, Australia, los estudiantes del colegio Western High School se encontraban muy tranquilos tomando su clase de educación física al aire libre, cuando en el cielo pudieron ver una figura muy extraña en forma de platillo. Esta figura comenzó a navegar los cielos con tal velocidad que llegó hacia una zona de reserva muy cerca del colegio, descendió y se mantuvo ahí por al menos 20 minutos. La prensa no hizo cobertura de este hecho, solo el diario local que se llamaba The Broadsheet, donde el 7 de abril publicó que probablemente lo que los estudiantes habían visto era sencillamente un globo meteorológico, quitándole a la gente la teoría de que era un objeto volador no identificado. Al día siguiente, el 9 de abril, las Fuerzas Armadas australianas llegaron hasta el lugar de los hechos, tomaron muestras del lugar donde había descendido el platillo volador y se dieron cuenta que la hierba estaba totalmente quemada. Acordonaron el área y, aparte de acordonarla, prohibieron el acceso para que las personas no cruzaran ese campo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto era parte de una nave extraterrestre? Síganme en redes sociales, estoy en Instagram, en Twitter y en TikTok como @TaniaMeCuenta. Un abrazo y un saludo muy grande a Joana y a Esteban y a todos los que están en el estudio. Muchísimas gracias. Chao, chao. Alejandro Bernal, un caso impresionante. En este caso es otro tipo de evidencia. Tal cual. Eran las 11 de la mañana de abril de 1966, plena luz del día, y lo que afirman algunos institutos de investigación OVNI allá en Australia es que aproximadamente 200 testigos entre estudiantes y profesores pudieron evidenciar el objeto del que nos hablaba Tania. Aparece esta huella, o sea, esta huella física que luego los militares prohíben el acceso a las personas que puedan tener contacto, que tengan muestras y demás. Esto es de lo más sospechoso que ocurre en este caso como tal. Unos días después del incidente aparecen el Victorian Flying Saucer Research, un grupo de investigación OVNI de la época que a propósito ha sido alertado días anteriores porque se habían reportado luces muy extrañas que se podían evidenciar en esta zona de Australia. Luego recibieron el reporte con esta cantidad ingente de testigos y pudieron entrevistar a varios de ellos, y realmente lo que estas personas observaron, de acuerdo al criterio de estos investigadores, fue un caso fidedigno. Juan, es que aquí hablamos de otro tipo de evidencia, que ya es más fuerte, porque no solo tenemos fotografías, sino tenemos ya huellas. Sí, hay que pensar que ahora vamos todos con celulares y se hace una foto facilito, ¿vale? Sí. En aquella época no, en los años 60 no. A mí me fascina este caso porque lo que nos demuestra es lo que decía antes, ¿no? Que siempre pensamos que el ovni aparece en un sitio apartado. No, hay algunos casos, como es este, bueno, incluso un partido de fútbol en la Liga del Calcio Italiano tuvo que suspenderse por avistamiento de un ovni. En concreto fue el Fiorentina Pistoiese. Entonces, ahí el tema es que lo hace con toda la tranquilidad del mundo, muchísima gente le ve, se habla de más de 300 testigos, aterriza, luego se va tan tranquilo, nos deja las huellas, y es curioso, ¿no?, como los escépticos y los ciencinazis hablan y dicen que eso lo hace un globo sonda, ¿no? Es como bastante demencial, sí. No, obvio yo no, siempre escucho a Juan Jesús. Sí, siempre escucho a Juan Jesús en su canal de YouTube, que es Oculto Tras la Sombra. Síganlo, son buenísimos los podcasts. Y en parte estábamos hablando esta semana, preparando este programa, de algo que ha sucedido en Japón. En Japón ha habido unas investigaciones muy interesantes cerca de la ciudad de Fukushima sobre ovnis. Y de ahí han salido fotografías. Observen la siguiente nota.
Japón es el país del manga, del anime, pero también del misterio. Financiado por el gobierno de la población de Tohoku, un laboratorio de Fukushima presentó en 2022 una serie de fotografías de ovnis registradas en varias zonas de Japón que fueron presentadas en una exposición privada. El UFO Fureai-kan es una especie de museo que alberga exhibiciones sobre ufología, que posee paneles fotográficos y un teatro virtual en 3D, que abrió sus puertas en 1992 y que se construyó con la ayuda de un fondo del gobierno. Desde la apertura del laboratorio, Mikami asegura haber recibido información de 452 registros de ovnis. De estos, confirmó que había 125 fotos y 24 clips de videos con imágenes de no identificados, y solo 4 podían constituir evidencias de naves en nuestros cielos. Como esta imagen obtenida en agosto de 2021 cerca del pico del monte Sengan-Mori, a 462 metros sobre el nivel del mar, donde se muestra un objeto parecido a un platillo. O esta, registrada cerca a unas montañas piramidales en cercanías a la zona de Fukushima. ¿Qué misterios se esconden en las cordilleras de Japón? Solo el tiempo nos dará a conocer sus secretos. Imágenes increíbles que llegan a nosotros y que hoy en día, nada más y que nada menos que de Japón, salen al mundo entero, ¿no, Juan Jesús? ¿Te imaginas si aquí en Colombia o en mi país, en España, se pusiera dinero público para hacer un museo ovni? Los ciencinazis, vamos, salen y queman la calle. O sea, ni te imagino, ni te cuento la que se montaría. Aquí periodistas de los guays, además, nos han criticado muchísimo. Me parece maravilloso que el gobierno japonés, y en concreto es la provincia de Tohoku la que puso el dinero para hacer ese museo, que la gente entienda, esto no solamente es parte de nuestra cultura y es parte de la actualidad, sino que es algo que nos afecta a todos los seres humanos porque no es nuevo, tiene muchísimos miles de años entre nosotros. Entonces, desde aquí un aplauso a la prefectura del gobierno de Tohoku, que puso dinero para hacer un museo ovni y para que se investigaran ovnis públicamente, porque era el gobierno de Tohoku y no el Ministerio de Defensa japonés, que eso sería otra cosa, ¿vale? Ahí con los militares hemos topado. Entonces me parece maravilloso, y que además tengan un laboratorio que analiza fotografías y dice hasta qué punto pudieran ser realmente objetos volantes no identificados, o sea, un ovni de origen no humano, a otra cosa. Y las dos fotos que has puesto, por ejemplo, pues son dos fotos que los científicos japoneses que las han analizado han dicho, esto no hay manera de explicarlo, no se puede explicar. Han recibido muchas fotografías, Alejandro, Sí. y solo hay 4, 2 de las que vimos, a ver si las podemos volver a poner, solo hay 4 que ellos aseguran que no pueden explicar. Bueno, el creador de este museo ovni en Japón, Takeharu Mikami, el hombre afirma que actualmente están utilizando tecnología de punta, máquinas especializadas en el análisis de imagen para tratar de develar qué de este material es real y qué no. Ahora, lo que dice Mikami es bastante sorprendente y de esto hizo eco la prensa internacional hace unos meses. Dice que gran parte del material que está siendo analizado y que no ha sido publicado de acuerdo a los análisis de estas máquinas y de los expertos es material que no tiene una explicación convencional. Así que tenemos que estar muy atentos a este tipo de información que se revele por parte de este investigador japonés. Bueno, nosotros nos vamos a comerciales, yo no les tengo un libro, pero tenemos a este UFO. Si usted quiere tener su propio UFO, búsqueme como @cruzescribiente en Twitter o @cruzescribiente en Instagram. Pronto podrá tener este UFO en su casa, ahí se los vamos a ofrecer. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de evidencia ovni. Nos escribe muchísima gente desde Nicaragua, desde Managua, un saludo grande. Y también nos escriben muchísimo desde Argentina, desde Bahía Blanca. No sé por qué tenemos tantos fans en Bahía Blanca. Si usted vive en Culiacán, Sinaloa, pronto pienso ir por allá. Si quieren, escríbanme ahí a mis redes sociales, que es @cruzescribiente. Y en este momento estamos aquí
junto a alguien que hace parte de este programa desde el inicio, es Joana Arenas, que nos trae una información increíble. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, don Esteban, y por supuesto que yo no me podía quedar atrás con estas historias de fotografías de ovnis reales. Y mire, le voy a contar el caso de McMinnville, que sucedió en 1950 en esta localidad de Oregon, en Estados Unidos, específicamente en la granja de los esposos Paul y Evelyn Trent. Resulta que Evelyn estaba en el patio de su casa dándole la comida a alguno de sus animales, cuando de repente observó al cielo y vio un platillo gigante metálico que tenía movimientos bastante irregulares. Debido a esta sorpresa, ella decide llamar a su esposo con mucho susto, con mucho temor. Él sale de la granja y observa en el cielo este objeto volador no identificado que le causa muchísima curiosidad. Este personaje, el señor Paul, decide regresar hasta su casa y sacar la cámara fotográfica para retratar este objeto que había en el cielo. Estas fotografías se convierten en un verdadero fenómeno local y nacional, tanto así que salen en la portada de la revista Time, en todos los medios locales, emisoras y periódicos, y también hace parte de la revista Life. Pero mire, no solo sucede esto, sino que uno de los reporteros locales, Bill Powell, decide ir hasta donde el matrimonio Trent y pedirle las fotografías y además el rollo fotográfico para tratar de desmentir esas fotografías, ese objeto volador no identificado. ¿Y qué sucede? Cuando lo lleva donde los expertos, se dan cuenta que estas fotos no tienen ningún truco, que son auténticas. Además, este caso es estudiado por el Comité Condon, el comité establecido por la Universidad de Colorado y que también hace parte de la Fuerza Aérea Norteamericana, en la que se estudian precisamente estos fenómenos de los objetos voladores no identificados. ¿Y cuál es la conclusión de estas fotografías y de este caso tan particular? Que realmente la fotografía es consistente, que es real. Por supuesto, aquí, Esteban, yo sé que nuestros invitados tienen mucha más información y muchos más datos de este conocido caso McMinnville y pueden ayudarnos a analizar un poco más estas fotografías. Yo me despido y nos vemos en una próxima ocasión aquí trayendo más historias en Más Allá. Muchas gracias, Joana. Realmente este es uno de los casos más impresionantes, porque hablamos de que el caso Calvin es también súper importante y que cambia la historia, que es súper nítida, pero esas fotografías también son nítidas, casi iguales que las del caso Calvin, y son supremamente importantes porque por más de que hayan intentado los militares, los escépticos, tratar de decir que eran falsas, nunca lo lograron. Nadie ha podido demostrar que esas fotos sean falsas. Es más, todavía, al día de hoy, se consideran que son genuinas, señores. Genuinas. Juan Ceballos. Pues muy sencillo. Después de que el gobierno norteamericano crease un proyecto que fue el Proyecto Libro Azul, para investigar los ovnis, porque la prensa no paraba de hablar de esto, resulta que el astrofísico que contratan le sale rana, que se llama Allen Hynek, y dice, hay como un montón de aquí de avistamientos, como un 10%, que esto no lo explica nadie, ningún científico, tal. Claro, se montó un revuelo que no veas y llamaron al mayor ciencinazi de la historia, que se llamaba Edward Condon, le pagaron una barbaridad de plata para que destrozase 50 casos y con este no pudo. Este es el único que ni el ciencinazi más importante de la historia se pudo cargar. O sea, dijo, la foto real no puedo, o sea, no hay forma de tirarla por atrás, fue portada a la revista Life, entonces se perdieron los originales, por desgracia, estarán en el gobierno de los Estados Unidos seguro. Y bueno, pues realmente es una historia para mí brutal y gente sencilla. Hay que pensar aquí una cosa, hay que romper una lanza, porque hay gente que tiene una experiencia así, ve un ovni o una cosa así, lo cuenta, y encima que es un loco o un iluminado o cualquier cosa, ¿no? Pero los ciencinazis se encargan de eso. Entonces, qué bien que esta gente sencilla de Oregón dijeran, oye, pues vamos a contarlo, le hemos hecho una foto y ya, y listo, y se han sacado. Y algo que me impresiona, Alejandro, del caso Calvin y de de los dos,
los toman también gente sencilla. Los primeros estaban en las montañas y le tomaron la foto. Y en este caso, una gente del campo, granjeros, le toman la foto. Y en los dos casos el objeto está súper bien definido. Sí. Hay mucha gente que dice, ay, pero con cámaras actuales, que todo es borroso, que todo se ve mal. No, aquí tenemos dos que están súper bien definidos y lo más raro y lo más extraño es que se tomaron con cámaras que no tenían mucha tecnología. Exactamente. Se tomaron con cámaras de rollo, con lentes muy precarios y aún así se ven muy bien. Lo más fascinante de este caso Mackinville es que el comité Condon como tal designa a William Hartmann, un astrónomo, un hombre de ciencia, para intentar denostar como tal esta historia. Hartmann se enteró como tal de lo que había ocurrido porque en los medios de comunicación de Oregon entrevistaron a los Trent, dieron su testimonio de cómo habían captado esta imagen. Él mismo fue a hablar con ellos, recolectaron una cantidad ingente, no solamente de testimonios, sino que examinaron exhaustivamente el rollo fotográfico de esta cámara y como tal se dieron cuenta que esto no estaba manipulado, que es una foto fidedigna, que es uno de los registros fotográficos, en este caso aprobados por unos ciencinacios, como diría Juan Jesús, que no, a los cuales no le pudieron echar tierra. Claro, y hasta el día de hoy. Hay que decir que las fotos que hemos visto de todas formas, todas son tiradas con cámara reflex. Una cámara fotográfica normal jamás hubiera podido tener esa definición. Sí, ¿vale? exacto. Cierto. Al ser cámaras reflex, aunque eran muy toscas si las comparamos con las de ahora, pero por eso pudieron tomar esas imágenes. Sí, están y los mayores ciencinazis de la historia, pagados por el gobierno norteamericano, la pudieron tirar para atrás. Y lo interesante es que en este también se encuentran esta forma es distinta, ¿no? Esta es más como un sombrero, como decían. Y eso es lo raro del fenómeno. Es que el fenómeno, mira, cuando tú investigas esto, yo cuando alguien viene a trabajar conmigo siempre le digo lo mismo. Open your mind, ¿vale? Big water, my friend, como decía Bruce Lee. O sea, abre tu mente porque si vas así a investigar el fenómeno ovni, nunca lo vas a entender. Nunca lo vas a entender. Y sí, una tiene forma de sombrero, la de la Catedral de Cádiz, la gente que lo vio era el típico ovni como en las películas, sí. El pusilibro era como la nave Puro, ¿vale? La famosa nave Puro, sí, de cigarro. Otros ovnis triangulares, que hay algunas filmaciones muy buenas. ¿Y los del Pentágono son redondos? Y los del Pentágono, efectivamente, como dice Alejandro Bernal, sí, son circulares, aunque los pilotos dicen, por ejemplo, que cuando filman en el 2018 que todos eran redondos menos uno que era como más grande, pero bueno, me imagino que será de las 24 filmaciones que algún día ojalá hagan públicas. Entonces, esto abre tu mente, investiga, crea a la gente, que hay buena gente que simple y sencillamente se encuentra con lo imposible y lo narra, analiza las pruebas como los vídeos y la fotografía, no le hagas caso a los ciencinazis y ya. Y a ver qué conclusiones saca, que es muy difícil. Vale. Bueno, Juan Jesús, llegamos al final de este programa. Muchas gracias por estar con nosotros, también Alejandro. Alejandro, rápidamente, usted tiene un canal que se llama Mandrágora también. Me gustaría que le dijera cómo buscarlo y a usted también, cómo lo pueden contactar. Pues Esteban, muchas gracias por la oportunidad. Pueden buscar en YouTube Mandrágora Misterios, un canal en el cual estoy publicando material relacionado con misterios, enigmas, como tal también conspiraciones y demás. Y a mí me pueden buscar en redes sociales, en Twitter, Facebook y TikTok en @alebernalpress con ¡S! Gracias, Alejandro. Juan Jesús, usted sí que tiene un canal también que se llama Oculto Tras la Sombra. Mi canal se llama Oculto Tras la Sombra y ahí tenéis vídeos hablando de misterio y podcast, la gente que os gusten los podcasts, y luego también en Instagram, en Twitter, en Twitter @JuanGVallejo, Juan J. de Vallejo, en Instagram, en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Muchas gracias, Juanje. Y ustedes les digo que esto es una realidad. Existen las evidencias. Lo que no sabemos muy bien es qué son. Y ese es el gran misterio. Y eso sí me lleva a pensar en lo siguiente. Hace algunos años el misterio era si existían o no. Eso se acabó. Ya no hay discusión. La discusión hace 10 años era esa. Todo el mundo era, es mentira, es falso, todos. Ya nadie discute eso. Existen. Están aquí. Lo que no sabemos es qué son. Y eso es lo que quiero dejar al final como mensaje en este programa. Nos vemos dentro de 8 días y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.